El sol de justicia de la tarde castigaba sin piedad el asfalto del centro de Madrid, convirtiendo el cruce en un auténtico horno de ruido y humo de los coches. En medio de esta jungla de hormigón, una tragedia sucedía a plena vista de todos, pero permanecía totalmente invisible para un mundo que corre con prisas. Allí, desplomada contra un muro de ladrillo frío y cubierto de hollín, yacía Hope, una Golden Retriever que alguna vez conoció el calor de un hogar, pero que ahora solo conocía el dolor. Su pelaje dorado, que debería haber sido un halo brillante, estaba apelmazado por la mugre, el aceite de motor y el polvo de una ciudad que la había olvidado. Pobrecita. Respiraba con mucha dificultad y sus costillas se marcaban con cada aliento superficial, testigos mudos de días de hambre y del peso aplastante de un corazón roto. Su situación era más que crítica. Era una marcha lenta y agonizante hacia la muerte, rodeada de miles de personas. Su pata trasera derecha estaba torcida en 1970, un ángulo que daba náuseas solo de verlo, hinchada al doble de su tamaño. Un recuerdo cruel de un coche que ni se molestó en parar. ¡Qué desalmados! El dolor era un fuego al rojo vivo que latía con cada golpe de su cansado corazón. Pero ella no emitía ni un sonido. Sabía que gemir solo le había traído patadas y gritos en el pasado. En su lugar, Hope yacía perfectamente inmóvil, con sus ojos marrones vidriosos por una tristeza profunda, mirando el bosque de piernas que pasaban por la acera. Estaba esperando el final, resignada al hecho de que expiraría allí mismo, a solo unos centímetros de los zapatos de gente demasiado ocupada para que le importase. Cientos de personas pasaban a su lado cada hora, aferradas a sus cafés caros y mirando sus móviles con la mirada perdida, ignorando por completo al alma que sufría a sus pies. Este era el verdadero villano de su historia, no un monstruo con garras, sino el monstruo frío y abstracto de la indiferencia humana. Para ellos, ella era solo un montón de trapos sucios o basura que había que esquivar. ¡Qué vergüenza! Cada par de ojos que la miraba y apartaba la vista al instante era una nueva herida en su espíritu. Hope los observaba con un destello de fe que se apagaba. Sus instintos gritaban que seguramente alguna de esas figuras altas se detendría. Pero la crueldad de la gran ciudad era implacable, y con cada persona que la ignoraba, la luz en sus ojos se atenuaba un poco más. En lo profundo de su cuerpo maltratado se formaba una última oración desesperada, una súplica silenciosa al universo por un solo acto de misericordia antes de que la oscuridad se la llevara. No solo luchaba por su propia supervivencia, guardaba un secreto aterrorizado que la mantenía anclada a ese trozo de hormigón. Hope sentía que sus fuerzas se evaporaban como el agua en el suelo caliente. Su visión se nublaba mientras la deshidratación hacía mella. Intentó levantar su pesada cabeza para hacer contacto visual con una mujer en traje de chaqueta, pero la mujer simplemente la esquivó con una mirada de asco. Fue la traición definitiva. Hope dejó caer la barbilla sobre sus patas y una lágrima solitaria trazó un camino limpio a través de la suciedad de su cara. Estaba lista para dejarse ir. Entonces, el ritmo de los pasos cambió. Entre el taconeo frenético y el arrastrar de las zapatillas, un par de pesadas botas de trabajo cubiertas de polvo redujeron la marcha y se detuvieron deliberadamente. Tomás, un obrero de la construcción, de 52 años, con manos callosas y un alma tan firme como los edificios que levantaba, se paró en seco. Estaba agotado, con el chaleco reflectante manchado por el polvo gris de un turno de 12 horas, y su cuerpo pedía descanso a gritos. Pero a diferencia de los miles anteriores, Tomás la vio. No vio a un perro callejero sucio, vio a un ángel destrozado. Se arrodilló en la acera mugrienta, ignorando las miradas de los transeúntes, y extendió una mano áspera y temblorosa hacia su hocico. Por primera vez en semanas, Hope sintió un toque que no era para herirla, y eso envió una onda de emoción a través de su sistema nervioso destrozado. Se estremeció al principio, esperando un golpe, pero Tomás susurró un suave y gutural «Hola, pequeña», con la voz tomada por la emoción repentina. Era el sonido de la salvación. Reuniendo cada gramo de energía que le quedaba, Hope no mordió. En cambio, se apoyó en la palma callosa del hombre,
dejando escapar un suspiro largo y tembloroso que sonaba como el llanto de un niño. Extendió su lengua seca y lamió suavemente el polvo de cemento de los dedos de él. Fue un contrato sagrado firmado en ese momento. Confío en ti. Por favor, no me dejes morir. Si ya tenéis lágrimas en los ojos viendo esta conexión, por favor suscribíos a nuestro canal. Vuestras oraciones pueden crear milagros para ángeles como Hope. Veamos si Tomás puede salvarla a tiempo. Tomás sintió que su corazón se rompía en 1.000.000 de pedazos al mirar más de cerca la devastación en esta criatura inocente. Notó la gravedad de su pata, la forma en que sus costillas atravesaban la piel como el casco de un barco naufragado. Pero entonces notó algo aún más alarmante. Hope no solo estaba descansando, estaba protegiendo algo. Soltó un gemido bajo y urgente y empujó la mano de Tomás con su nariz húmeda, dirigiendo su atención no a su herida, sino hacia un hueco oscuro y estrecho bajo una escalera metálica oxidada justo detrás de ella. Sus ojos iban frenéticamente de Tomás al vacío oscuro. Su mensaje era claro y aterrador. Ayúdalos a ellos primero. Al asomarse a la oscuridad del hueco, los ojos de Tomás se adaptaron a la penumbra y lo que vio le heló la sangre. Atrapadas tras una pesada reja de hierro industrial, había 2 bolitas de pelo diminutas y temblorosas. Sus cachorros. Estaban acurrucados sobre un montón de periódicos viejos y húmedos, en silencio por el hambre y el miedo. Hope se había arrastrado hasta allí con la pata rota para protegerlos, usando su propio cuerpo como escudo contra el viento y el mundo. Madre mía, qué sacrificio. Se había dejado morir de hambre para no tener que dejarlos solos ni un segundo. La realidad golpeó a Tomás como un mazo. Esto no era solo un rescate, era una situación de rehenes familiar, y el tiempo ya se había agotado. La situación era mucho peor de lo que pensaba inicialmente, presentando un obstáculo catastrófico que amenazaba con terminar el rescate antes de empezar. La reja de hierro que bloqueaba a los cachorros había sido soldada recientemente por el mantenimiento de la ciudad para evitar ratas, sellando inadvertidamente a los cachorros dentro de una tumba de metal. Tomás intentó tirar de los barrotes con sus propias manos, tensando los músculos y con las venas del cuello a punto de estallar, pero el acero no cedía ni 1 milímetro. Los cachorros soltaron llantos débiles y agudos que cortaban el ruido del tráfico, haciendo que Hope se agitara frenéticamente, ignorando la agonía de su pata destrozada. Miró a Tomás con puro pánico. Sus ojos gritaban: «¡Lo prometiste! ¡Prometiste ayudar!». El pánico comenzó a crecer en el pecho de Tomás al darse cuenta de que no llevaba herramientas lo suficientemente potentes para romper soldaduras industriales. Se levantó, mirando alrededor desesperadamente, pero el mar de peatones simplemente fluía a su alrededor como agua sobre una piedra, indiferente a la lucha a vida o muerte que ocurría a sus rodillas. Se estaba gestando una tormenta en Minunensintochi. El cielo, nubes negras rodando sobre los edificios, prometiendo una lluvia helada que estos animales debilitados no sobrevivirían. El villano abstracto de la tormenta se acercaba rápido. Hope sintió su vacilación y soltó un aullido de puro dolor, pensando que él estaba a punto de irse como todos los demás. Se arrastró hacia la reja, arañando inútilmente el hierro, lista para morir intentando alcanzar a sus bebés. Tomás sabía que tenía que tomar una decisión de una fracción de segundo que podría costarles todo. Tenía que irse para coger sus herramientas pesadas de la furgoneta que estaba aparcada a 3 manzanas, pero dejar a Hope ahora podría romper su espíritu por completo. Le cogió la cara suavemente entre las manos, mirando profundamente a sus ojos aterrorizados. «Voy a volver, te lo juro por mi vida, voy a volver», le dijo con firmeza, aunque su propia voz se quebraba. Se levantó y echó a correr, sus pesadas botas golpeando el pavimento, ignorando la fatiga en sus piernas. Mientras corría a toda velocidad, rezaba a Dios para que el ángel en la acera aguantara solo unos minutos más. Dios bendiga a todos los que nunca abandonarían a un animal. Dadle a me gusta si estáis rezando para que Tomás regrese a tiempo. Tomás regresó corriendo, con los pulmones ardiéndole como si estuvieran llenos de brasas, mientras el pesado gato hidráulico y la palanca golpeaban contra su costado. Cada segundo lejos de Hope
le parecía una eternidad, y su mente no dejaba de mostrarle la imagen de ella rindiéndose antes de que pudiera volver. Al doblar la esquina, la vio. Seguía allí, con la cabeza apoyada en las patas, pero tenía los ojos cerrados. Por un latido aterrador, pensó que llegaba demasiado tarde. «Estoy aquí, pequeña, ya estoy aquí», gritó con una mezcla de desesperación y esperanza mientras caía de rodillas a su lado. Los ojos de Hope se abrieron de golpe y el destello de reconocimiento en ellos fue como una pequeña vela encendiéndose en una habitación a 1900 oscuras. Había estado a punto de deslizarse hacia las sombras, convencida de que aquel hombre amable era solo otro fantasma en su mundo de sufrimiento. Al verle jadeando, con el sudor goteando por su frente, Hope soltó un gemido suave y roto que sonaba más como un sollozo de alivio. Tomás no perdió el tiempo. Colocó el pesado gato de metal contra los barrotes de hierro reforzado, sabiendo que cada choque de metal era un golpe para los nervios destrozados de Hope. La reja de hierro era terca, un símbolo de esa ciudad fría que quería mantener a estas vidas inocentes atrapadas en la oscuridad. Tomás apoyó los pies contra la pared de ladrillo y empezó a bombear la palanca. El chirrido del metal contra el metal resonaba por toda la calle como un grito de agonía. La gente se detenía a mirar, algunos incluso refunfuñando por el ruido y por cómo estaba bloqueando la acera en plena hora punta. Un hombre con un traje carísimo tuvo incluso la desfachatez de decirle a Tomás que quitara su basura de allí para poder pasar. ¡Qué sinvergüenza! Tomás ni siquiera levantó la vista. Su mundo entero se reducía a esos barrotes y a los cachorros que lloriqueaban. A medida que aumentaba la presión, el metal gimió, pero la soldadura se mantuvo firme. Fue un momento de fracaso inminente que le puso a Tomás el corazón en la garganta. De repente, el gato resbaló, chocando contra el suelo con un estruendo parecido a un disparo, y Hope soltó un aullido de puro terror. Intentó escabullirse sobre sus 3 patas sanas, presa del pánico al confundir el ruido con un nuevo ataque. Sus ojos se abrieron de par en par, mostrando el blanco en una exhibición frenética de miedo, y enseñó los dientes. Angelito. No era por agresividad, sino por una necesidad desesperada y primaria de protegerse de más dolor. «Tranquila, tranquila, pequeña», susurró Tomás, con una voz tan suave y reconfortante como una manta cálida en una noche de invierno. Sabía que tenía que recuperar su confianza, o podría salir corriendo hacia el tráfico en su estado de pánico. Se sentó en el suelo sucio, ignorando la mugre, y buscó en su fiambrera. Sacó un trozo de su sándwich de pavo, lo único que le quedaba de comida después de todo el día de trabajo. Lo sostuvo en la palma de la mano, manteniendo sus movimientos lentos y predecibles, rezando para que el aroma de la comida anulara el miedo paralizante de la perra. La nariz de Hope se movió, captando el aroma de la carne entre el hedor de los humos de los coches. Tenía tanta hambre que sentía que el estómago se le encogía, pero el miedo era una cadena pesada alrededor de su cuello. Miró la comida y luego la cara de Tomás, buscando cualquier rastro de la crueldad que ya conocía. Tomás se quedó perfectamente quieto, con los ojos llenos de una dulzura que ningún monstruo podría fingir jamás. Lentamente, muy lentamente, Hope se arrastró sobre su vientre, arrastrando su pata rota, hasta que pudo coger con delicadeza el ofrecimiento de su mano. ¡Qué valiente! Aquel pequeño bocado de comida fue más que una comida. Fue un puente tendido sobre un abismo de desconfianza. Mientras Hope masticaba, su cola dio un único y débil golpe contra el suelo, una pequeña chispa de alegría en un océano de miseria. Tomás aprovechó ese momento de paz para reajustar el gato hidráulico. Sabía que debía ser rápido. El cielo se estaba volviendo de un tono morado oscuro y las primeras gotas de lluvia fría empezaban a caer. Los cachorros del interior temblaban violentamente, perdiendo calor a un ritmo alarmante. Con un último esfuerzo hercúleo, Tomás descargó todo su peso sobre la palanca del gato. El sonido de la soldadura partiéndose fue la música más hermosa que jamás había escuchado. Un crack seco que marcó el fin de su cautiverio. Los barrotes se doblaron hacia arriba lo justo para crear una pequeña abertura,
pero todavía era demasiado estrecha para que Tomás pudiera meter el brazo del todo. Podía ver a los cachorros, con los ojos aún casi cerrados, acurrucados al fondo contra la humedad fría. Estaban demasiado débiles para moverse hacia la luz. Sus diminutos lloros se desvanecían en el silencio. «Vamos, pequeñines, un poco más», instaba Tomás, pero los cachorros no se movían. Hope, presintiendo el peligro, empujó su cabeza hacia la abertura y soltó un ladrido suave y alentador. Su instinto maternal superaba su propia agonía física. Intentaba decirles a sus bebés que ese hombre gigante era un amigo, que la pesadilla por fin había terminado. Se te partía el alma verla así. Justo cuando Tomás iba a dar el último empujón, los destellos de las luces azules y rojas se reflejaron en los edificios. Un coche de policía se detuvo junto a la acera y un agente joven bajó con la mano apoyada cautelosamente en su cinturón. «Oiga, ¿qué le está haciendo a ese mobiliario?», gritó el oficial. Tomás no se detuvo. Miró a la gente fijamente a los ojos, con el rostro como una máscara de determinación y mugre. «Hay vidas muriendo en este agujero, y no me voy hasta que estén fuera. Puede arrestarme después, pero ahora mismo necesito que me ayude». El oficial se acercó, listo para ponerse firme, pero entonces vio a Hope, su pata destrozada, sus ojos suplicantes y las 2 diminutas vidas atrapadas tras el acero. La dureza en el rostro del policía se derritió, reemplazada por la misma empatía pura que había movido a Tomás. Sin decir una palabra, el policía agarró el otro lado de la palanca y juntos, los 2 hombres dieron un último tirón que dobló el hierro en un arco ancho hacia la libertad. Tomás metió la mano en el hueco oscuro y frío, y sus dedos rozaron un pelaje suave y húmedo. Sacó con cuidado al primer cachorro, una bolita dorada que cabía perfectamente en la palma de su mano. La criatura estaba helada y apenas respiraba, pero en cuanto Tomás la metió dentro de su chaleco reflectante, junto a su calor, soltó un chillido débil y tembloroso. Cogió al segundo y repitió el proceso. Hope observaba todo esto con una intensidad casi humana, siguiendo cada movimiento que Tomás hacía con sus preciosos bebés. Cuando los vio a salvo en sus brazos, la tensión que la había mantenido entera durante días finalmente estalló. Soltó un aullido largo, un grito de alivio puro que resonó en las paredes de los rascacielos. Sabía que la batalla por sus hijos estaba ganada, pero la lucha por su propia vida no había hecho más que empezar. Se desplomó de lado, con la lengua fuera y las fuerzas completamente agotadas, ahora que su misión se había cumplido. «Aguanta, pequeña, por lo que más quieras», murmuró Tomás. La lluvia fría caía ahora a cántaros, empapando la ropa de Tomás y amenazando con sumergir a los animales en una hipotermia. «Tenemos que moverla ya», dijo Tomás al oficial. «Si no la llevamos a un veterinario en los próximos 20 minutos, la perderemos. ¿Estáis apoyando a este ángel? Vuestro me gusta ayuda a salvar más vidas. Suscribíos para apoyar nuestra misión. Ahora veamos si sobrevive». Cada corazón que late por Hope es un testimonio del poder de la compasión en un mundo que a menudo parece frío. No apartéis la mirada. Quedaos hasta el final. Llevar a un perro de 30 kilos, gravemente herido, a la parte trasera de la furgoneta, sin causarle más daño, era una misión casi imposible. Tomás sabía que cualquier roce en esa pata destrozada sería como un cuchillo retorciéndose en una herida abierta. Hope tiritaba violentamente por la lluvia y el shock. Cuando Tomás se agachó para levantarla, los ojos de Hope se abrieron de par en par y un destello de un trauma antiguo regresó a su mirada. No sabía a dónde la llevaban, y el recuerdo de las manos que la habían herido en el pasado volvió con fuerza. Lanzó un bocado al aire cerca del brazo de Tomás, un no desesperado. Tomás no se inmutó, no se apartó con miedo ni con ira. Se quedó allí mismo, en su espacio, dejando que ella viera que él no temía a su dolor. «No voy a hacerte daño, Hope, te lo prometo», susurró con la cara a pocos centímetros de la suya. Le puso la mano en la frente, transmitiéndole su calor. Fue el punto de inflexión. Hope dejó escapar un gemido cansado y apoyó su pesada cabeza en el hueco del brazo de Tomás, cerrando los ojos como diciendo: «Estoy harta de luchar, por favor, cuídame».
Tomás sintió una oleada de amor protector tan fuerte que las lágrimas le nublaron la vista por un momento. Con la ayuda del policía, subieron a Hope a una cama de mantas viejas en la furgoneta. Acomodó a los dos cachorros a su lado para que sintieran su calor. Tomás arrancó el motor con las manos temblando. No le importaba el tráfico ni los semáforos. Llevaba una carga preciosa que no podía esperar. Llegaron al hospital veterinario derrapando sobre el pavimento mojado. Tomás entró en urgencias con Hope en brazos y los cachorros metidos en su chaqueta. «Necesito ayuda. Se muere y tiene bebés». El olor a desinfectante y medicina lo inundó todo. Un contraste brutal con el olor a barro de las calles de Madrid. Una enfermera ahogó un grito al ver el estado de la perra. En segundos, un equipo de veterinarios la subió a una camilla metálica. Los ojos de Hope se pusieron en blanco y su cuerpo se quedó flácido mientras la adrenalina del rescate desaparecía. Tomás se quedó allí, con las manos vacías y temblando, sintiéndose impotente. El cirujano, tras las radiografías, no solo encontró la pata destrozada. La pelvis estaba hecha añicos. Pero lo peor estaba por dentro. Una anemia severa y una infección que obstruía su corazón. «Ha estado viviendo solo por pura fuerza de voluntad», murmuró el médico con una mezcla de preocupación y admiración. De repente, la calma de la clínica se rompió con un aviso de código azul. Tomás vio a los médicos correr hacia el quirófano con los rostros pálidos. El monitor se había quedado en silencio. Un pitido constante y aterrador que señalaba la partida de un alma. El corazón de Hope se había detenido bajo la anestesia. El doctor Miller no lo dudó y empezó a realizar compresiones torácicas manuales. «Quédate con nosotros, pequeña. Tus bebés te necesitan», ordenaba mientras el sudor le caía por la cara. Durante 2 minutos angustiosos, no hubo nada. Parecía que la indiferencia del mundo le había ganado la partida a la esperanza. Entonces, ocurrió un milagro. Una pequeña señal apareció en la pantalla, seguida de otra, y luego un pulso rítmico. El corazón de Hope volvía a latir, impulsado por un instinto maternal que se negaba a dejar huérfanos a sus cachorros. Había vuelto del borde del abismo. ¡Qué guerrera, madre mía! Mientras Hope luchaba en la UCI, sus cachorros, a los que llamaron Justicia y Misericordia, eran cuidados en una incubadora. Eran sombras de perros, pero bebían la leche con un hambre que demostraba que eran hijos de su madre. Tomás los miraba dormir, prometiéndoles que jamás volverían a pasar frío. A las 3 de la mañana, una enfermera despertó a Tomás en la silla de la sala de espera. «Puede pasar a verla. Está despierta». Tomás entró en la sala de recuperación y allí estaba Hope. Al verle, su cola dio un único y lento golpe contra las mantas. Era un gracias y una promesa, todo en uno. Pasaron 2 meses y Hope ya no era aquel montón de trapos viejos de la acera. En el jardín de la casa de Tomás, el cambio era asombroso. Ya no había frenazos ni humos, solo el aroma del jazmín. Hope respiraba el aire fresco con una confianza que hablaba de un corazón por fin en paz. Tras un baño de espuma que transformó su pelo en una cascada de oro líquido, Hope recibió su primera cena de verdad. Pollo hervido y boniatos. Miró a Tomás como preguntando, ¿de verdad es para mí? Con un guiño de su nuevo dueño, empezó a comer con una dignidad que emocionaba a cualquiera. Aunque le quedó una pequeña y encantadora cojera, verla correr por el césped persiguiendo una pelota era presenciar el triunfo de la vida sobre la muerte. La reina guerrera había recuperado su trono. Sus cachorros, ahora 2 bolitas de energía, no conocerán jamás el miedo de una reja de hierro. Tomás firmó los papeles de adopción, convirtiendo a Hope en un miembro permanente de su familia. Se dio cuenta de que, al detenerse aquel día, no solo salvó a un perro, invitó a la gracia de Dios a su propia casa. Hope era un recordatorio viviente de que, por muy oscuro que sea el mundo, siempre hay una luz esperando. La historia de Hope y Tomás se extendió por toda España, inspirando a otros a mirar más de cerca a los olvidados del Arsén. Una sola persona decidió parar y eso cambió el mundo, vida a vida. El milagro se había completado, y la perra que fue ignorada por todos ahora era amada por el mundo entero. ¿Quién creéis que merece más atención? ¿El héroe que se detiene a ayudar
o el monstruo que sigue de largo. ¿Merece perdón quien abandonó a este ángel? Decidnos qué pensáis en los comentarios. Dejad un me gusta si creéis que todo animal merece una segunda oportunidad. Vuestro apoyo nos ayuda a encontrar más ángeles, como Hope. Comentad amén para bendecir su nueva vida y no olvidéis suscribirte para uniros a nuestra misión. Juntos, no dejaremos que ningún animal sufra solo.